muy dinámico y haciendo que estemos todos, en verdad, ocupados en alabar a nuestro Señor. Y no olvidemos que estamos siempre pidiendo al Señor por las grandes necesidades de la obra. También estamos orando, quiero recordarles que continuemos orando por los hermanos enfermos que están hospitalizados. Gracias al Señor por hermana Mirna, que ya sigue mejor, ya está venciendo el problema y Dios ha ayudado a la hermana a su recuperación. Ha sido un poco difícil, pero ya está aquí con nosotros. Y no quiero pasar por alto siempre recomendarles orar por la salud del pastor Luis Castro. Está siempre hospitalizado en una condición muy difícil, muy difícil. Solo el Señor puede obrar. Sigamos orando por esa necesidad. Y por los programas de trabajo de la iglesia, principalmente lo que anunciaba ya el hermano Oliva, que nuestra conferencia bíblica estamos ya a menos de un mes de nuestra conferencia bíblica. Así que no olvide que los días de nuestra conferencia serán 5, 6 y 7 de febrero. 5, 6 y 7, ¿verdad? Son los días que vamos a estar en conferencia. Ya pues están hablando muchos hermanos del extranjero. Buen grupo de hermanos mexicanos están preparándose ya para venir. Y debemos estar orando por ese trabajo, ese programa que nos demanda a todos. Pues en el día siempre todo el día hay estudios bíblicos y cultos por la noche, ¿verdad? Martes, miércoles y jueves. Así que, por favor, no olvide esa actividad, que ya la tenemos encima, ¿no? Ya el tiempo es relativamente corto. Por eso es que estamos siempre recordándole para que estemos orando y preparándonos en toda forma para esas grandes actividades que tenemos, ¿verdad?, programadas ya. Pues bien, hermanos, vamos a proseguir en este momento. Gracias al Señor por la enseñanza. Vamos a permitir que entren los jóvenes. Aquí hay bastantes lugares adelante, vacíos, y queremos que todo este grupo de jóvenes, un buen grupo de jóvenes, pues se ubiquen antes de que leamos la palabra de nuestro Dios. Ayer tarde con el hermano Juvencio visitábamos a un anciano que ha predicado aquí con nosotros ya hace algún tiempo y fue una de las familias muy antiguas de la iglesia. Y nos dijo ese anciano, bueno, que él quiere venir a la iglesia a predicar su último sermón. Entonces, cualquier domingo lo vamos a traer para que predique su último sermón. Y él hizo recuerdo de algunas de las familias de la iglesia, ¿verdad?, que él recuerda. Y pues de hecho, vamos a ver qué domingo vamos a tener a este anciano que predicaba aquí en este púlpito. Es el hermano Manuel Quesada, ya muy anciano, ya perdió bastante su capacidad auditiva y su visión también, pero todavía dice que él quiere predicar un mensaje, su último mensaje aquí en la iglesia. Él siente que ya se va a morir. Así que ayer estábamos visitando a esa familia, ayer por la tarde. Abra su Biblia, por favor. Vamos a quedarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15. Hay muchas cosas importantes en este capítulo que podemos ver. Y por eso nuestra lectura hoy será en el capítulo 15 del verso 12
12 al versículo 21. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, y los versículos 12 al 21. Qué bueno, ya lo tiene, ¿verdad? Entonces, la palabra del Señor nos dice así, versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Amén. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias por la reunión de esta mañana. Y queremos, oh Señor, después de todo el tiempo que hemos ocupado para estudiar tu palabra en las diferentes clases que se han realizado ya, queremos quedarnos otros minutos en tu palabra, para lo que una vez más solicitamos tu ayuda, la intervención de tu Espíritu, para que tu palabra, oh Señor, sea en su exposición, sea clara para todos nosotros, que aprendamos, que recibamos el mensaje que tú nos quieres dar a través de esta palabra. Que tu Espíritu Santo, oh Señor, pueda asumir el total control de nuestro ser, nuestros pensamientos, para que tu palabra, oh Señor, haya lugar en nuestros corazones. Gracias otra vez por esta mañana, por esta actividad, y queremos quedar unos minutos más en tu presencia. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Por favor, tomen sus lugares, hermanos. Es una porción que está también en los acontecimientos que tuvieron lugar en aquella reunión en Jerusalén, lo que se ha dado en llamar el concilio en Jerusalén, cuando los ancianos de la iglesia en Jerusalén recibieron a los predicadores y que estaban ya predicando, trabajando entre los gentiles. Es un pensamiento dominante en esta porción, el mensaje a los gentiles, el trabajo que se estaba haciendo entre los gentiles. Y eso es el pensamiento que domina aquí la porción. Pero ¿qué cosas se dieron aquí? Lo primero que tenemos, hermanos, es el testimonio de Pablo y Bernabé, estos dos predicadores que ya conocemos, los misioneros, los primeros misioneros que envió la iglesia de Antioquía, de Siria, envió a estos misioneros, y el trabajo de ellos fue en verdad dirigido principalmente a los gentiles, aunque ellos visitaron las sinagogas en las ciudades en que llegaron y hablaron mucho a los judíos también. Pero los judíos
estuvieron pues indispuestos a recibir el mensaje del evangelio. Y en la mayoría de casos sabemos que rechazaron ellos el mensaje, los judíos. Ya hemos analizado eso. Pero los gentiles dieron una acogida al mensaje, y esto es precioso. Cuando esos corazones se abrieron al mensaje de Dios. Y los apóstoles entendieron que Dios, en su plan de misericordia, en su amor, Dios quería salvar también a los gentiles, no solo a los judíos. También Dios tenía interés y amor por los gentiles. Y eso es lo que predomina aquí en estos versículos que hemos leído. Y ahí vimos en ese testimonio de Pablo y Bernabé que los dos contaron cuán grandes cosas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Y esto es muy hermoso, fíjese, como en el versículo 12, ellos dice que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios. Y dice la parte final del texto, por medio de ellos, entre los gentiles, por medio de ellos. Me gusta enfatizar estas expresiones, porque la idea, hermanos, es de que Dios siempre ha utilizado hombres y también mujeres para pues testificar a otros. Es ahí, hermanos, donde está el campo de oportunidad para todos nosotros. Dios siempre utilizó el instrumento humano para llevar a cabo su plan de predicar el evangelio. Y aquí vemos que Dios usó como instrumentos a estos grandes hombres. En este caso, en este versículo 12, menciona por nombre a Bernabé y a Pablo, estos misioneros. Entonces, mis amados hermanos, debemos de tomar en cuenta que Dios quiere usar a cada uno de sus hijos para expandir su obra. Y ahí está el campo para nosotros. Y qué importante es que nosotros reconozcamos que podemos ser utilizados en las manos de Dios. Todo es que, como aprendí yo bastante hoy en la escuela dominical, yo aprendí a decir full time también. Entonces, qué bueno, hermanos, Dios quiere usarnos a nosotros. Hay lugar para que estemos nosotros ocupados completamente en la obra de Dios. Y si, como siempre hemos dicho, y si el Señor nos deja todavía en esta tierra, como individuos y como iglesia, es porque Dios tiene todavía un plan para nosotros, para que le sirvamos a tiempo completo, para que le sirvamos con alegría. Hay lugar para todos nosotros, para hacer algo en la obra del Señor. Y por eso dice aquí que pues ellos estaban contando, es decir, Bernabé y Pablo, que ya ellos habían regresado de su primer viaje misionero, que hubieron unos problemas, ¿verdad? Y a eso se dio esta reunión que narra el capítulo 15, que tuvieron que venir desde Antioquía de Siria hasta Jerusalén para ponerse de acuerdo con lo que estaba pasando. Y es el resto aquí del capítulo. Pero lo que nos interesa es cómo Dios había utilizado a esos hombres. Y Dios siempre ha querido utilizar a cada uno de sus hijos para que el mensaje se propague, se extienda, corra la palabra, que sea oída, predicada, ¿verdad?, en muchos lugares. Así que eso es lo primero que aprendemos ahí en ese versículo. En los versículos 13 en adelante tenemos el consejo de Jacobo. Mire qué interesante. Dice, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo. Jacobo, fíjese que para este tiempo
El pastor de la iglesia en Jerusalén era Jacobo. Es lo que está diciendo ahí. Jacobo era el que llevaba aquí toda ya la dirección de la reunión que se estaba dando. Porque este era el pastor de la iglesia. Jacobo, hermano del Señor Jesucristo. Uno de los hermanos carnales del Señor Jesús. Convertido probablemente en el tiempo de la resurrección y la ascensión de Cristo. No tenemos otro dato. Aún en el tiempo de la muerte de Jesucristo, se cree que ellos no se habían convertido todavía. Durante el ministerio del Señor Jesucristo, ellos eran hostiles a la palabra de Dios. Ellos se avergonzaban inclusive de Jesús y de lo que Él andaba haciendo, dicen los evangelios. Pero después que ellos vieron cómo Dios había obrado, cómo Jesús había resucitado entre los muertos, no sabemos cuándo recibieron a Jesucristo, pero la verdad que sí. Porque después le vemos a este Santiago, ¿verdad? Jacobo o Santiago, que es el mismo, dirigiendo. Ya en el capítulo 1 del libro de los Hechos, aparecen ya ellos mencionados como hombres ya discípulos del Señor. Y ahora aquí dice que él era el que estaba dirigiendo esa reunión. Y dice ahí el versículo: y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Por eso les dije, aquí en estos versículos estamos viendo con realce cómo Dios estaba salvando gente de entre los gentiles. Ellos llegaban y predicaban a los gentiles, y los gentiles, ellos se sentían pero maravillados de que Dios los había incluido también a ellos en el plan de salvación. Y eso es lo que está pasando aquí. Fíjense que la conclusión a que se llegó de esta reunión es de que no se inquietara a los gentiles, que se les siguiera predicando y que ellos se convirtieran. Eso fue lo que pasó aquí. Fíjense, mire lo que dice, para adelantarnos un poco, lo que dice el verso 19. Esta es la conclusión a la que se llegó de aquella reunión, y el pastor de la iglesia, que ya dijimos era Jacobo o Santiago, hermano del Señor Jesucristo, medio hermano, dice el verso 19: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Esto de los gentiles aquí es algo muy precioso, porque aprendemos de que Dios tenía en su plan que el evangelio pudiera ser predicado no solo a los judíos. Allí comenzó entre los judíos, pero luego que se extendiera a los gentiles. Y por eso es que tenemos aquí de que el consejo que estaba dando Jacobo era de que estaba bien lo que estaban haciendo los hermanos, predicando en diferentes países y ciudades, y que los gentiles escucharan el evangelio y que se convertían al Señor. Entonces vemos pues que Jacobo recuerda de que la conversión de los gentiles ya había sido predicha por el Señor. Ya estaba en los planes del Señor de que otras naciones escucharan el mensaje de salvación. Y eso es lo que se estaba dando. Por eso aquí leemos algo muy importante en las palabras que está mencionando Jacobo. Lo que estábamos viendo, lo que se puede ver allí es que ya se había mencionado lo que iba a hacer Dios. Leamos rápidamente en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, leemos ahí los versículos 6 y 7, dice ahí la palabra de Dios, 6 y 7, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo,
por luz de las naciones. Mire, esta frase, por luz de las naciones, es precisamente el anuncio anticipado de cómo iba a llegar la luz del evangelio a los gentiles. Dice el verso 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Esta era una referencia del Antiguo Testamento, del profeta Isaías, al gran hecho de que el evangelio iba a ser predicado entre los gentiles. Y eso es lo que el Santiago o Jacobo está aquí mencionando, de que la conversión de los gentiles ya había sido anticipada, ya había sido predicha. Y que lo que estaba sucediendo con Pablo y Bernabé, e inclusive con Pedro, que ya había predicado a los gentiles en Cesarea, ¿verdad? En la conversión de Cornelio, todo eso. Entonces están diciendo allí en la reunión, en la iglesia en Jerusalén, de que no deben personas de entre los judíos estar pues estorbando el trabajo entre los gentiles, porque eso es lo que se había dado. Habían salido a algunos de Jerusalén que no les habían mandado, dijeron, de la iglesia, pero que se fueron a meter allá en el campo de trabajo misionero y empezaron a dar problemas con los cristianos gentiles, diciéndoles: aceptar a Jesucristo como Salvador no es suficiente para la salvación. Se necesita también guardar el sábado. Se necesita también circuncidarse. Y empezaron a decirles un montón de cosas que los judíos habían practicado en su religión, no en el cristianismo. Pero esos judíos que se habían convertido querían que los cristianos ya convertidos querían que se sometieran a eso. Por eso fue la reunión que estamos hablando. Y luego aprendemos pues cómo Jacobo está diciendo que ya era el plan de Dios, que se debía de predicar el evangelio a los gentiles. Ahora, Dios lo hizo saber esta verdad desde tiempos antiguos. El tiempo del profeta Isaías, ya había Dios hecho mención de que la luz del evangelio iba a llegar a los que estaban en tinieblas, en oscuridad religiosa, para que abra sus ojos, dice el verso 7, abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Está hablando de la vida pues entregada al pecado, a la ignorancia del plan de Dios. Entonces Dios estaba ya anunciando con anticipación todo lo que iba a pasar. Ahora, hay otra cosa aquí preciosa que podemos ver en la carta a los Romanos. Quiero que busque rápidamente. Romanos en el capítulo 8 y versículo 28 al 31. Mire qué interesante es aplicar este pasaje también a esto. Romanos 8, 28. Mire lo que dice. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, esta es la idea, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero dice, a los que antes conoció, verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fíjense que la idea del apóstol Pablo en estos versículos, cuando habla que a los que antes conoció, y Dios conoció con mucha anterioridad que los gentiles al oír la palabra se iban a convertir. Y como Dios conocía esto, entonces Dios en el momento
adecuado, en el momento oportuno, en el tiempo de Dios, Él los llamó. Y por eso estos pasajes en verdad nos enseñan de que el interés y el plan de Dios para salvar a los gentiles era desde el Antiguo Testamento. Con los profetas ya se hacía mención de que la luz del Evangelio, la gracia de Dios iba a ser extendida hasta los pueblos gentiles. Y eso es algo muy hermoso. Por eso es que tenemos ahí en el versículo 19, regresamos a Hechos 15, y en el versículo 19 dijo Jacobo, dando esta recomendación, muy preciosa las palabras que tenemos ahí, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. No se inquiete, no se les moleste, estaba diciendo. A los gentiles, ¿verdad? Sí se les dio una recomendación después, en los versos 20 y 21. La recomendación era para que los gentiles dejaran de practicar algunas cosas que podían ofender la relación con los judíos. Por eso dice, sino que se les escriba, verso 20, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces la recomendación que sí se dio a los gentiles que se convertían era pues que no fueran, ¿verdad? Que no continuaran en sus prácticas inmorales, que no continuaran en su idolatría y que se abstuvieran de comer sangre a la costumbre pagana. Y entonces ellos ahora ya convertidos les dice, mire, ya no hagan eso, porque eso molesta a los judíos cristianos. Para que los judíos cristianos no se sientan mal, ustedes no coman cosas inmundas. Y eso no era problema, ¿verdad? Entonces, qué hermoso es ver cómo la salvación llegó también a los gentiles. Y el ministerio de los misioneros aquí que estamos viendo, su mensaje, su tiempo de trabajo fue enfocado a los gentiles, llevando el mensaje a los gentiles. Y por eso es que el mensaje llegó hasta nosotros. El trabajo que los misioneros desarrollaron desde Antioquía se extendió de tal forma que llegó hasta nosotros esta predicación. Y nosotros somos esos pueblos gentiles. Y la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros. Ahora, así como ha llegado el mensaje a nosotros, también nosotros debemos ser esos instrumentos para ir con el mensaje de Dios a las almas que no conocen a Dios. Por eso, el énfasis aquí, hermanos, es la salvación a los gentiles. Dentro del plan de Dios, Dios nos incluyó a nosotros también, a toda persona. Porque la palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Cuando una persona oye el mensaje, se reconoce pecador, se arrepiente, recibe a Jesús como su Salvador, entonces la salvación llega a esa persona. Y todos nosotros somos instrumentos para llevar el mensaje a toda persona. Qué hermoso. Vamos a terminar aquí el mensaje, el estudio de este momento. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar para despedirnos. Pero después de ver esta palabra, debemos estar muy animados a servir con toda alegría en la obra de nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias por bendecirnos esta mañana con tu palabra en toda la enseñanza que se ha presentado en esta escuela bíblica de nuestra iglesia. Ahora, Padre, gracias, porque entendemos que tu amor ha sido tan amplio para salvar a cada uno de nosotros.
por incluirnos en tu plan salvador, porque la gracia fue extendida a nosotros, los gentiles. Ahora queremos, oh Señor, suplicarte de que nos ayudes a ser instrumentos para que este mensaje de salvación no solo haya llegado a nosotros, sino que hagamos que este mensaje llegue a muchas personas que están a nuestro derredor. Padre, anímanos a todos, que seamos responsables, que con alegría comuniquemos tu verdad, tu salvación a todos los hombres, a todas las personas. Ahora, gracias por toda la enseñanza de este día. Nos vamos a retirar ya a nuestros hogares y queremos tu bendición para cada uno de nosotros esta tarde de nuevo en este lugar. Oramos en el nombre bendito de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a todos. No olviden, hay reunión para junta directiva.